Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy regresamos a Estados Unidos para hablar del escabroso caso de David Richard Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. David Berkowitz nació como Richard David Falco el 1 de junio de 1953 en Nueva York. Su madre lo entregó en adopción al matrimonio formado por Nathan y Pearl Berkowitz debido a la negativa de su segundo marido a tener más hijos, quienes, para evitarle el sufrimiento de saber que su madre lo había abandonado, le dijeron que ella murió durante el parto. Sin embargo, David descubrió que aquello era falso. Cuando tenía unos 4 o 5 años descubrí que fui adoptado. Cuando pregunté quiénes eran mis padres al nacer, mi padre y mi madre, bien intencionados, me dijeron que mi mamá murió mientras dio a luz, pero más tarde descubrí que no era cierto, pues ella estaba muy bien. Luché con mucha depresión cuando era niño y obsesiones con la muerte porque pensé que merecía morir, indicó en una entrevista que concedió en 2017 a CBS News. Desde que era pequeño se sintió diferente a los demás. Fue un niño tímido y con gran capacidad para la mentira. Pese a ser un chico tímido, víctima en ocasiones del acoso por parte de sus compañeros de clase, David se defendía con uñas y dientes. Además, su apariencia le ayudaba a la confrontación. Era grande y fuerte y siempre prefería jugar con niños más pequeños que él, principalmente al béisbol. A esto se sumaba su temprana misoginia. Llegó a crear el llamado Club de Odiadores de Mujeres, según explicó un compañero de clase. De hecho, el adolescente se mostraba cohibido y receloso con las mujeres. No sabía cómo comportarse. Siempre se quedaba callado y la única relación personal que tuvo fue con su vecina Iris Gellhardt, de la que se enamoró platónicamente. «Dave era un chico que haría cualquier cosa por ti», llegó a decir ella. Tampoco era buen estudiante. Los escasos amigos que tuvo le hicieron el vacío cuando empezaron a fumar porros, algo que David nunca hizo por miedo a sus padres. Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente. Yo quería ayudar a la gente a ser importante, se justificó una vez detenido. Con tan solo 14 años, David perdería a su madre adoptiva, quien falleció a causa de cáncer, algo que lo marcó de por vida, pues sentía que tenía la culpa y se enfadó con Dios y empezó a leer libros satánicos y a seguir sectas. La personalidad de Berkowitz cada vez era más compleja, a lo cual se unían sentimientos de soledad y rechazo social. Cuando su padre adoptivo decide casarse 4 años después de la muerte de su esposa, David sufrirá un cambio aún más radical en su forma de ser y comportarse. Berkowitz decide alistarse en el ejército y le destinan a Corea del Sur durante 3 años, donde recibe un extenso entrenamiento militar y además se convierte en un tirador profesional. Se licenció con honores en 1974. Ese mismo año regresó a su casa, pero nada sería como antes. El que un día fuera su hogar se había convertido en algo distante y extraño por el que no sentía añoranza. Debido a las discusiones y la mala relación con su padre, decide independizarse y mudarse a su propio apartamento en otra zona del Bronx. En esa época decide buscar a sus padres biológicos y consigue encontrar a su hermana Rosalind y a su madre. Su hermana de 37 años, casada y con hijos, estaba feliz de conocer a David, incluso le dio cobijo en su casa durante varios días. Sin embargo, fue pasando el tiempo y el joven se fue distanciando de su nueva familia. Era principios de 1976 y, por aquel entonces, su salud se resentía. Parece ser que sufría continuos dolores de cabeza, algo que a la hermana le preocupaba muchísimo. En el mes de abril, David decidió mudarse de nuevo, esta vez a Pine Street, en Yonkers. A partir de finales de 1975, Berkowitz comenzó su racha de crímenes violentos. Apuñaló a 2 jóvenes que sobrevivieron en Nochebuena y 7 meses después, el 29 de julio, disparó a Donna Lauria, de 18 años, y a Jody Valenti, de 19, que estaban sentadas en un coche en el Bronx.
Lauria murió, pero Valenti sobrevivió y pudo dar a la policía una descripción del asesino. A pocos metros de allí, el padre de Donna lo estaba viendo todo. Acababa de bajar al perro cuando comenzaron los disparos. Tras ver cómo huía el desconocido, se acercó a las jóvenes y las llevó al hospital. Su hija falleció de camino. La policía barajó la posibilidad de que la mafia estuviese detrás del asesinato, pues en esa época, en la zona norte del Bronx, predominaban las familias italianas y no era raro encontrarse con ajustes de cuentas. Sin embargo, esa primera hipótesis se descartó y un primer retrato robot de David Berkowitz salió en los medios de comunicación. Hombre blanco, cabello oscuro, complexión normal, entre 25 y 32 años y 1,80 m de altura. En octubre, Berkowitz disparó a otra pareja en un coche en Queens, Carl Denaro y Rosemary Keenan. David sacó su revólver y disparó 5 veces a través de la ventanilla, pero el retroceso del arma le malogró su puntería. Solo una de las balas rozó la cabeza de Carl sin llegar a atravesársela. Ambos sufrieron heridas. Denaro necesitó una placa de metal para reemplazar parte de su cráneo, pero ninguno vio a Berkowitz para identificarlo. El tercer tiroteo se produjo también en el barrio de Queens. Era la medianoche del 27 de noviembre de 1976 cuando dos adolescentes, Joan Lomino de 18 años y su compañera de clase Donna De Masi de 16, estaban charlando en las escaleras de la casa de Joan. De repente, un desconocido se acercó y les preguntó: «¿Pueden decirme cómo se llega a...?». Sin terminar la frase, Berkowitz volvió a desenfundar su pistola y a dispararlas. Uno de los tiros traspasó el cuello de Donna, pero no revistió gravedad alguna. La peor parte se la llevó Joan, porque una de las detonaciones le atravesó la columna vertebral, postrándola en una silla de ruedas de por vida. En enero de 1976, Berkowitz volvió a actuar, esta vez contra John Deal, de 30 años, y Christine Freund, de 26. Una de las balas impactó en la cabeza de la joven, muriendo poco después. A estas alturas, la policía de Nueva York empezaba a establecer un patrón en los asesinatos, en particular que en todos los crímenes se utilizaba un arma del calibre 44. Pero la escasa identificación de los testigos era poco fiable, ya que uno de ellos afirmaba que el autor de los disparos tenía el pelo rubio, mientras que otro decía que tenía el pelo negro, lo que llevó a algunos policías a creer que se trataba de varios criminales diferentes. El 8 de marzo, la estudiante de la Universidad de Columbia, Virginia Boskerishian, fue la siguiente víctima. David le apuntó con la pistola en la cabeza. La joven no consiguió sortear los impactos. Los proyectiles penetraron en la cara de Virginia y murió en el acto. Después de 5 asaltos y 3 asesinatos, la policía de Nueva York creó un grupo especial para dar caza al asesino y tranquilizar a la población que, en ese momento, se encontraba presa del pánico. Lo llamaron Grupo Omega y su cometido era apresar al denominado asesino del calibre 44. Para informar sobre la nueva operación policial, el comisario de la policía de Nueva York convocó a los medios de comunicación. Aquella tarde del 10 de marzo, decenas de periodistas querían conocer cuál era el enemigo público de la ciudad. Su descripción física: hombre de raza blanca, cabello oscuro, complexión normal, de entre 25 y 32 años y 1,80 m de altura, apareció en todos los periódicos a la mañana siguiente. Las cerca de 300 pistas que llegaron a recoger los investigadores y la nueva operación que pusieron en marcha no impidió que Berkowitz volviese a atacar. La madrugada del 16 de abril de 1977, la pareja formada por Valentina Suriani, de 18 años, y Alexander Esau, de 20, morían en otro tiroteo. Pero junto a sus cuerpos, Berkowitz dejó su primera carta dirigida al encargado del caso, Joe Borelli, un torrente de conciencia principalmente incoherente que primero se refería a sí mismo como hijo de Sam y también decía: «Estoy profundamente dolido porque me llamen odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Cuando el padre Sam se emborracha se vuelve malo. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena el padre Sam. Soy el Cubi Bemeuth. Me encanta cazar.
merodeando por las calles en busca de carne de caza sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Yo debo ser el agua que beben. Tras el final del mensaje, el grupo Omega pensó que se trataba de un loco y no quisieron darle mayor importancia. Pero la carta cayó en manos del periodista Jimmy Breslin, que publicó algunos párrafos en el Daily News. Por eso el criminal también contactó con Breslin tiempo después. A lo largo del escrito críptico y aparentemente sin sentido y contradictorio, David manifestó lo siguiente: Sam está sediento como un chaval. No me deja parar de matar hasta que él consiga llenarse de sangre. Escúcheme, Jim. ¿Recuerda lo que ocurrió el 29 de julio? Se puede olvidar de mí cuando quiera porque yo no busco publicidad. Sin embargo, no debe olvidar a Donna Lauria y no puede dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce. Y añadió una serie de nombres que supuestamente ayudarían a la investigación policial. Duque de la Muerte, Malvado Rey Malvado, los 22 discípulos del infierno y, finalmente, John Beaties, violador y asesino por asfixia de jovencitas. El hijo de Sam, término que se popularizó tras enviar las dos cartas, volvió a actuar el 25 de junio. Los jóvenes Judy Plácido y Salvatore Lupo recibieron 5 disparos y aunque 3 de ellos lograron alcanzarlos, finalmente salvaron la vida. El último asesinato lo cometió la noche del 31 de julio. Ya lo avisó en una tercera carta enviada a la policía. Berkowitz siguió el mismo modus operandi. Descerrajó varios tiros contra los ocupantes aparcados en un lugar solitario. Allí, Stacy Moskowitz y Bobby Violante estaban dando rienda suelta a la pasión cuando David comenzó a dispararles. Ella murió en el acto y él se quedó ciego. Gracias al testimonio de Tommy Zaino y de su novia, que se encontraban aparcados relativamente cerca, la policía contó con una nueva descripción física. No fueron los únicos testigos de aquella noche. Cecilia Davis, una viuda de 49 años de edad, fue clave para dar caza al hijo de Sam. La mujer explicó a los investigadores cómo aquella noche al llegar a casa se fijó en un coche amarillo mal aparcado al lado de una boca de riego, pero no le dio mayor importancia. Subió y volvió a bajar para sacar al perro. Durante el paseo observó otros 2 coches más aparcados cerca del Ford Galaxy amarillo. Eran los vehículos de Bobby y de Tommy, y al conductor del Ford, un joven de pelo negro, que estaba visiblemente enfadado al ver una multa en su parabrisas. El individuo era David, que le echó una mirada de rabia a la viuda. Esta sintió miedo y regresó rápidamente a su apartamento. Cuando 3 días después la mujer se atrevió a contar lo que vio, dejó claro que a aquel desconocido le pusieron una sanción de aparcamiento. Con la descripción física del coche y de su conductor, la policía comenzó a cotejar los datos con las pruebas que ya tenían de casos anteriores y con las sanciones puestas la noche del asesinato de Stacy. Los investigadores tuvieron varias coincidencias. Varios vecinos dieron los mismos detalles físicos del atacante. También reconocieron el modelo y el color del vehículo en la escena del crimen y, efectivamente, un agente puso una multa a la matrícula 561XLB. El coche estaba registrado a nombre de David Berkowitz. Cuando 10 días después llegaron al vecindario del sospechoso, los investigadores entrevistaron a sus vecinos. Algunos de ellos no tenían buen recuerdo del joven al que catalogaban como conflictivo. Sobre todo la familia de Sam Carr, que sufrió varios incidentes violentos, incluyendo el lanzamiento de un cóctel molotov y el disparo a su perro Harvey, un labrador de color negro. Cuando comenzaron a tirar del hilo, descubrieron que el treintañero estaba obsesionado con los cultos satánicos y que le habían denunciado varias veces por mal comportamiento y por el envío de cartas amenazantes. La familia Carr entregó a los agentes algunos de los anónimos y enseguida reconocieron la letra. Era calcada a la del hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Zigo y John Falótico fueron a buscar a Berkowitz. Antes de que llegase, registraron el Ford Galaxy color amarillo y en su interior hallaron un rifle, además de una carta dirigida al jefe del grupo Omega, al inspector Timothy Dove. Ya lo tenían. En cuanto David apareció y se subió al coche, los agentes lo encañonaron.
¡No respires, policía!, le gritaron. El asesino sonrió mientras le sacaban del coche y le ponían contra el capó. ¿Quién eres?, preguntó Falótico. Tú lo sabes. Tú sabes a quién tienes, respondió Berkowitz. Dime a quién tengo, insistió el inspector. Sonrió una vez más y contestó: soy el hijo de Sam. Tenía 24 años. Después no tardaría en confesar sus crímenes. Culpó al perro de su vecino de ordenarle los actos que había cometido. Dijo que todo empezó un día cuando estaba en su apartamento y el perro de su vecino empezó a ladrar demasiado, algo que lo enfureció, y desde su ventana intentó matarlo, pero este no murió. En ese momento vio cómo el animal se convirtió en un demonio que le decía que debía matar gente, y así lo hizo. También afirmó escuchar voces demoníacas en su interior para que no dejase de hacerlo y continuara matando. Pese a que la policía por fin había cazado al asesino confeso, para el periodista Maury Terry había datos y pruebas que no cuadraban. Entre ellas, la descripción que los testigos de los distintos asaltos dieron de su agresor. Era como si fuesen hombres distintos. Berkowitz mató a alguna de sus víctimas, pero no a todas, o así lo creyó Terry, hasta que estableció una nueva conexión. Uno de los hijos de Sam Carr, el vecino que denunció a David por disparar a su perro, en realidad lo apodaban Beatis, un nombre que aparecía en la carta que recibió Breslin. John Beatis, violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes. Durante la investigación, Terry también descubrió que John y David no solo se conocían, sino que acudían a rituales satánicos en un parque. Cuando intentó entrevistarlo, este apareció muerto. Se había pegado un tiro en la boca y todo quedó en un aparente suicidio. Ante las pesquisas periodísticas, el fiscal de Queens quiso incluir más pruebas al respecto. Berkowitz también era amigo de Michael Carr, hermano de John, con quien mantenía relaciones dentro de la secta satánica a la que pertenecían, los 22 discípulos del infierno. Pero cuando intentaron encontrar a Michael, este ya había fallecido en un accidente de tráfico. Poco después de la muerte de Michael, Berkowitz envió una carta a un predicador de California donde explicaba que pertenecía a una secta secreta, mezcla de prácticas satánicas y cuyas pretensiones eran sanguinarias. Esa gente no se detendrá ante nada, incluido el asesinato. Esta vez, David parecía realmente cuerdo, o al menos sus palabras tenían más sentido. Con las pruebas en la mano, todo apuntaba a que Berkowitz solo era responsable de 3 asesinatos y que el resto lo cometieron miembros de la citada secta, entre ellos John y Michael Carr. Pero llegado el momento del juicio, los miembros del jurado tuvieron claro que el hijo de Sam era el único autor posible de los 6 homicidios. Durante la vista celebrada en mayo de 1978, los psiquiatras elaboraron un informe sobre la salud mental del acusado. El resultado: estaban ante un esquizofrénico paranoide. Pero los peritos de la acusación rebatieron el estudio, alegando que era plenamente consciente de sus actos. Así fue como el jurado lo encontró culpable y fue condenado a 365 años de cárcel. El 10 de julio de 1979, un recluso atacó al hijo de Sam y le clavó una cuchilla de afeitar desde la garganta hasta la nuca. Tuvo suerte porque si el corte hubiese sido más profundo, habría muerto. Necesitó 56 puntos de sutura. Tras aquello, intentó reformarse haciendo de capellán para sus compañeros de módulo. ¿Por qué no se me apareció Cristo antes de cometer esos asesinatos?, se preguntaba Berkowitz, que comenzó a lucrarse económicamente al relatar su historia a los medios. Así fue como se promulgó la llamada Ley Hijo de Sam, que impide a los asesinos en serie ganar dinero al contar sus crímenes. Actualmente, Berkowitz sigue cumpliendo condena en la prisión de Shabangung, al norte del estado de Nueva York, y se ha convertido en un cristiano renacido y pide que se le llame el Hijo de la Esperanza en lugar de el Hijo de Sam. Además de escribir ensayos en sitios web cristianos evangélicos, publicó sus memorias en 2006 llamadas Son of Hope, The Prison Journals of David Berkowitz. Berkowitz lamentó el daño que hizo a tantas familias y les pidió perdón. Esa era una entidad demoníaca a la que estaba sirviendo en mi ignorancia, en mi vergüenza.
Siento que se había apoderado de mi mente y mi cuerpo y me rendí ante esas fuerzas muy oscuras. Lamento profundamente el dolor, el sufrimiento y la pena que he causado a las víctimas de mis crímenes. Me aflijo por los heridos y por los familiares de quienes perdieron a un ser querido a causa de mis egoístas acciones. Me arrepiento de lo que he hecho y me atormenta. Además, señaló que su vida había cambiado y que seguía a Dios, por lo que buscaba transmitir su mensaje a la juventud para que no cometiese cosas negativas. Me esfuerzo tanto en mis mensajes para dar una advertencia a los jóvenes sobre no involucrarse en el satanismo o el culto o ese tipo de cosas, porque siento que ellos también podrían tal vez tomar un mal camino. Berkowitz en la cultura popular. La canción Jumping at Shadows de la banda británica de death metal Benediction trata sobre Berkowitz, incluyendo en sus letras un extracto de la carta que éste envió al Daily News recibida por el columnista Jimmy Breslin. El artista de metal industrial Marilyn Manson realizó una versión de la canción Iron Man de Black Sabbath titulada Some Son of Man, donde habla de los crímenes cometidos por Berkowitz. A su vez, uno de los miembros fundadores de la banda recibe el nombre de Daisy Berkowitz en referencia al asesino. La película del año 1999, Summer of Sam, aborda las tensiones creadas por los asesinatos en un barrio del Bronx. La película tiene una gran carga de contenido referencial a la verdadera historia del asesino, interpretado por Michael Badalucco, e incluso se puede ver su rostro real en algunos periódicos. También se retrata a Berkowitz en películas como Son of Sam de 1999 o en el telefilm de la CBS Out of the Darkness de 1985. También tiene un rol significativo en una de las subtramas de la miniserie The Bronx is Burning de 2007. En el libro I'm Not a Serial Killer de Dan Wells se menciona continuamente a Berkowitz. En el primer capítulo de la primera temporada de la serie de Netflix Mindhunter se le menciona. Posteriormente, en el segundo capítulo de la segunda temporada, aparece de manera ficticia siendo entrevistado. Hasta aquí, queridos amigos, la historia de David Berkowitz, una historia realmente espantosa de uno de los asesinos en serie que más en jaque tuvo a la ciudad de Nueva York. Debéis recordar, queridos amigos, que en la vida real los monstruos existen.